Muy buenas tardes, buonasera a tutti. Es un placer enorme en este mes de septiembre aquí en Palermo, que está con un sol todavía hermoso de verano, aunque ya estemos entrando en el otoño, hacer este homenaje tan especial que queremos hacer desde el Instituto Cervantes de Palermo a uno de los grandes genios, no solo del cine, sino de todas las artes de España en el siglo XX. Luis García Berlanga. Comenzamos nosotros en ese frío invierno de enero de este año, también en línea, hablando precisamente de esas luces de varietés que conocía también nuestro maestro valenciano. Y contamos para ello con una persona extraordinaria que es Miguel Ángel Villena, que es un periodista de raza, lleva toda la vida trabajando en los mejores periódicos, El País, en las secciones de Internacional y de Cultura. En la actualidad colabora en el diario.es y en Levante. Es licenciado en Historia, con lo cual tiene ahí una base para indagar precisamente en la vida de este genio que es Luis García Berlanga. Y ha publicado, entre otros libros, pues 3 biografías de otros personajes muy emblemáticos nuestros. Una es Victoria Kent, que es una de las feministas y de las mujeres pioneras de España, que probablemente en otra ocasión, a lo mejor estará muy bien que vengas con nosotros para hablar de Victoria Kent. De Manuel Azaña, que era otro intelectual y político español, y de Ana Belén, que es una cantante y actriz en activo, maravillosa, que es pues una joya que tenemos en el mundo de la interpretación en España. Bien, y como decía, con esta biografía en vida y cine de un creador irreverente, Miguel Ángel Villena ha sido galardonado con el premio Comillas de Historia, Biografías y Memorias de 2021, y nos va a hablar precisamente de la evolución de este cine español y del país en esta segunda mitad del siglo XX, centrándose en cómo esas películas representan una magnífica crónica de estos años, tanto durante el franquismo, durante la transición española y en esta afortunadamente larga época de democracia que tenemos en España, aunque algunos digan que esto es una democracia imperfecta, pero que tenemos. Finalmente, pues nosotros nos gustaría, Miguel Ángel, que hablaras, bueno, pues cómo ha sido este proceso largo, me imagino que complicado, de un personaje, como hablábamos fuera de cámara, que está lleno de claroscuros, que representa muy bien ese espíritu de la ciudad que le vio nacer, que es Valencia, esa luz del Mediterráneo, esa gran ciudad volcada hacia otros territorios, pero que tiene una personalidad muy bien definida a lo largo de los siglos. Cuando quieras, Miguel Ángel, estamos encantados de que estés hoy con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. La verdad es que estoy encantado de participar en este coloquio sobre Luis García Berlanga, de participar en Palermo y bueno, y de estar una vez más agradeciendo la hospitalidad del Instituto Cervantes, que en distintos centros, hoy Palermo, se ha volcado precisamente en este centenario de Luis García Berlanga. Habría que comenzar por decir y por qué me embarqué en una biografía de Luis García Berlanga, que sin duda alguna, no porque lo diga yo, sino porque así lo puede corroborar cualquier experto, incluso cualquier aficionado al cine. Luis García Berlanga es uno de los grandes directores, no solo del cine español de la segunda mitad del siglo XX, sino de todo el cine europeo. E incluso podríamos hablar del cine universal, pero fundamentalmente del cine europeo. ¿Por qué Luis García Berlanga? Bueno, el género de la biografía, como has contado, me gusta mucho.
Yo creo que una buena biografía es un hilo conductor magnífico para retratar una época. En el caso de Luis García Berlanga vuelve a ser esto una verdad como un templo. Y en el caso de Luis García Berlanga, hace 2 años y pico me di cuenta de que este año 2021 se cumplía el centenario de su nacimiento. Berlanga escribió 2 libros de memorias a 4 manos, uno con el novelista Antonio Gómez Rufo y otro con el cineasta y amigo de él, Jesús Franco, pero no existía, había muchísima bibliografía sobre el cine de Berlanga, pero más académica que divulgativa, y sobre todo no existía una biografía, digamos, de referencia, una biografía clásica que arrancara con el nacimiento de Luis García Berlanga y finalizara con su fallecimiento. Y sobre todo, que era lo que me parecía más importante, era ver qué había detrás de ese director de cine, es decir, qué explicaba el genio, qué explicaba la maestría, con sus luces y sus sombras, con sus claroscuros, pero era algo que me intrigaba y que me intrigó desde pequeño, también por razones familiares. Yo, como tú bien has dicho, soy valenciano al igual que Berlanga. No conocí prácticamente a Berlanga, asistí a algún acto público en el que estaba Berlanga, pero yo no lo conocí personalmente, lo cual creo que también me dio una cierta distancia con respecto al personaje. La biografía, para que la gente que está participando en el coloquio y que nos está siguiendo lo sepa, la biografía de Berlanga se asienta sobre 3 pilares. Por un lado, he leído mucha bibliografía sobre Berlanga, hay como unos 70 libros de bibliografía en el libro para quien quiera profundizar en Berlanga, en la evolución del cine español, en la propia historia de España del siglo XX, tenga ahí dónde acudir. Después, por supuesto, he vuelto a ver todo el cine de Berlanga de nuevo, en varias ocasiones, varias veces. He visto también mucho cine español o europeo de la época. Y en tercer lugar, que creo que es a lo que contribuye mi condición de periodista, aparte, digamos, de libros, de haber visto entrevistas con él en televisión, en periódicos, y aparte de haber visto su cine, a lo largo de 2 años hablé con unas 30 personas, bien familiares, colaboradores, amigos, actores, técnicos, gente que conocía a Berlanga, porque me parece fundamental cuando es la biografía de alguien, digamos, fallecido recientemente. Todavía hay gente, por supuesto, que lo conoció, y me parecen testimonios fundamentales desde uno de sus hijos hasta otros familiares, o hasta, ya digo, gente que han sido ayudantes de dirección con él o han sido actores. Entonces, sobre estas 3 pilares se asienta la biografía que va recorriendo la segunda mitad del siglo XX en España. Berlanga nace en 1921, pero no es hasta 1951, con esa pareja feliz, su debut, su ópera prima, que dirige junto con Juan Antonio Bardem. No es hasta 1951 cuando empieza a dirigir cine, y su última película y un poco testamento cinematográfico, que es París Tombuctú, es de 1999, con lo cual es prácticamente medio siglo. Después de escribir la biografía, dicho entre paréntesis y dicho también por actores que trabajaron a sus órdenes como José Sacristán o como Santiago Segura, o historiadores del cine, la España de la segunda mitad del siglo XX no se puede entender sin el cine de Berlanga. Es decir, ahí están las claves de cómo evolucionó la sociedad española durante todo ese periodo. Yo animo mucho, y creo que este centenario de Berlanga está sirviendo en buena medida para eso, también para que las generaciones más jóvenes, a través del cine de Berlanga, entiendan no ya, digamos, su país en los grandes acontecimientos, sino la vida cotidiana de España. Es decir, para alguien que hoy tenga 20, 25, 35 años, el cine de Berlanga le va a acercar a lo que fue el país en el que vivieron sus padres y sus abuelos. Berlanga fue un director bastante reconocido en España, en vida. Fue un director al final de su vida, no solo popular y conocido, sino también muy elogiado por la crítica, pero quizá el cine de Berlanga se vio menos en el extranjero de lo que podría deducirse de su talento o de su talla. Es decir, es más conocido en el extranjero el cine de Buñuel,
el cine de Almodóvar, incluso el cine de Carlos Saura, que el cine de Luis García Berlanga. Hay una razón, a pesar de que Berlanga en los años 60 fue candidato al Oscar con Plácido en 1962, recibió premios en los festivales de Cannes y de Venecia y de Moscú y otros por varias de sus películas, pero a pesar de ello, varias de sus películas fueron coproducciones precisamente con Italia, como es el caso del Verdugo, pero digamos Berlanga no tuvo la proyección en el extranjero que se merecía por una razón que parece muy prosaica pero es muy real. El cine coral y sin protagonistas, el cine digamos multitudinario de planos secuencias con muchos actores a la vez en escena, hace muy difícil subtitular o doblar el cine de Luis García Berlanga. A pesar de ello, es un cine que cualquier buen aficionado europeo al cine es un cine que conoce. Berlanga bebió de varias influencias culturales e intelectuales que básicamente, digamos, se resumirían en tres grupos. Por un lado, Berlanga bebe mucho de la historia del cine clásico norteamericano. Berlanga sin duda es un gran admirador de Chaplin, de Buster Keaton, de los hermanos Marx. El director favorito, para que quienes nos están siguiendo se hagan una idea, el director favorito de Luis García Berlanga era Billy Wilder, con lo cual se puede identificar perfectamente ese cine de una comedia agridulce, una comedia con una carga social muy fuerte. Como digo, por un lado bebe del cine clásico norteamericano, también de los hermanos Marx. En segundo lugar, Berlanga bebe, y esto encaja mucho en que estemos manteniendo este coloquio en Palermo, Berlanga entronca mucho con la generación del neorrealismo italiano. Berlanga fue un gran admirador de Federico Fellini, con el que llegó a tener una cierta amistad, a pesar de que Fellini era unos años mayor que Berlanga, pero simpatizaron y congeniaron mucho. Berlanga admiró también mucho el cine de gente como Vittorio De Sica, mantuvo relación también con Cesare Zavattini, uno de los grandes guionistas e ideólogos del neorrealismo italiano, y de hecho las primeras películas de Berlanga, estoy hablando de Bienvenido Mr. Marshall, de Plácido, del Verdugo, de los Jueves Milagro, entroncan también un poco con el cine italiano que se hacía en los años 50 y 60. Y en tercer lugar, Berlanga bebe de una tradición muy española, que es la tradición del sainete o del esperpento. Por supuesto, ahí está como referencia a Valle Inclán, pero Berlanga, en tanto que un tipo muy mediterráneo, como decíamos al principio, Berlanga declara su admiración muy profunda por Carlos Arniches. Carlos Arniches es un dramaturgo de primerísima fila, quizá poco conocido fuera de España, pero digamos que pone en pie un teatro de un tipo de comedia popular y muy basado en ese tipo de sainete costumbrista de retrato de personajes. Entonces, Berlanga bebe de todas estas influencias, pero la maestría de Berlanga, y es una de las cuestiones que yo intento poner mucho en manifiesto en la biografía, Berlanga se basa mucho en la historia española, es decir, el cine de Berlanga es un cine muy español, muy basado digamos, a pie de tierra, pero al mismo tiempo consigue convertir historias locales en parábolas universales. Citaré un ejemplo que es quizá el más conocido, es quizá su obra maestra más indiscutible, que es El Verdugo, una película, una coproducción hispano-italiana de 1963, que se pasó en el Festival de Venecia, a pesar de todos los intentos de la dictadura franquista porque la película no se viera en el Festival de Venecia, con un gran actor italiano como Nino Manfredi como uno de sus protagonistas. Bueno, lo que quería decir, El Verdugo se filma en 1963, en plena dictadura franquista. Es un año en el que el franquismo condena y ejecuta a 3 dirigentes de la oposición, un comunista y 2 anarquistas, a la pena de muerte. Y sin duda alguna, El Verdugo es un gran alegato contra la pena de muerte. Alguien tan reconocido como Pedro Almodóvar dice que
sin ningún empacho, dice que El verdugo es la mejor película de la historia del cine que se ha hecho contra la pena de muerte. Pero retrata una España en la que empieza el turismo, una España en la que mucha gente empieza a emigrar al extranjero porque no encuentra posibilidades de trabajo en el país. En parte está rodada en Mallorca, en el despegue del turismo. Quiero decir, es una película muy española y muy centrada en 1963. Pero al mismo tiempo, El verdugo es una parábola universal contra la pena de muerte, una parábola que habla de la lucha por la vida de la gente humilde que tiene que llegar a ejercer una profesión como el verdugo para poder conseguir una vivienda de protección oficial. Retrata el drama de la migración, de la vivienda. En una palabra, es una película que hoy ha trascendido las fronteras del espacio y del tiempo. Es decir, El verdugo hoy se puede ver en Suecia o en Marruecos o en Japón o en Estados Unidos, por supuesto en Europa, con una actualidad importantísima y al mismo tiempo es una película muy reconocible. Entonces, es cierto que el cine de Berlanga es un cine que parte de lo local, pero llega a lo universal. Resulta muy curioso también que se oye bien, ¿verdad? Sí, se oye bien, ha sido otro tipo de problema. Vale, no pasa nada, yo sigo. No, decía que el cine de Berlanga yo creo que ha envejecido muy bien, sin duda alguna, y entonces ese cine consiguió traspasar un poco las fronteras. Berlanga es muy curioso porque a lo largo de los 2 años de investigación y de escritura de la biografía, me di cuenta que a pesar de que el cine de Berlanga es un cine de caricatura, de esperpento, de sátira, la mayoría de sus historias están basadas en hechos reales, como dirían en muchas películas norteamericanas al final. Es decir, Berlanga bebe mucho de la realidad, o de cosas que él ve, o de cosas que le comentan, o de cosas que lee en los periódicos. Berlanga fue un gran lector de periódicos y la mayoría, empezando por El verdugo Plácido, siguiendo por La escopeta nacional, por Todos a la cárcel, todo normalmente está basado en historias reales que él, por supuesto, caricaturiza y convierte en sainete. Berlanga, que tuvo muchos problemas con la censura, hay que tener en cuenta que buena parte de su cine, hasta La escopeta nacional, que es una película de 1978, todo su cine anterior está dirigido y filmado bajo una dictadura. Hay que decir que Berlanga dejó entre 40 y 50 guiones sin poder filmar, o bien por problemas con la censura, o bien porque no encontró financiación, pero digamos que Berlanga tuvo muchísimos problemas con la censura. Ya en Democracia eso desaparece, por supuesto, y Berlanga sigue, digamos, siendo un magnífico cronista de la España de su época. Se ha dicho muchas veces que para entender la transición política española hay que acudir de nuevo al cine de Berlanga. Berlanga retrata en una trilogía que fue La escopeta nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, rodadas entre 1978 y 1982. Berlanga retrata esos claroscuros, esos logros, pero también esas contradicciones y digamos, a través de unos personajes en apariencia muy esperpénticos, retrata todas las contradicciones que tuvo la transición en España de la dictadura a la democracia. Después Berlanga se asienta en Democracia, se atreve, porque había que ser muy valiente en 1985, para acercarse por primera vez a la Guerra Civil Española en una clave de comedia. Ahí produce una absoluta obra maestra, que es La vaquilla, que retrata, y volvemos de nuevo a lo local y a lo universal, La vaquilla retrata, sí, la Guerra Civil Española y una situación muy cómica entre los dos bandos en una zona donde no hay apenas combates. Pero eso sirve para cualquier guerra, es un poco el absurdo de la guerra, a veces
la cotidianidad de la guerra, ¿no? Más allá de las grandes proclamas ideológicas o de las grandes batallas. Y luego Berlanga sigue en Democracia rodando y nos deja algunas películas muy estimables, como es Todos a la cárcel, una película que en 1993 ya retrata lo que ha sido después en España y en otros países europeos la corrupción, ¿no? Como la corrupción ha teñido la vida política y económica de los países. Hasta llegar, la última película de Berlanga es París Tombuctú, que es un poco un testamento cinematográfico donde es Michel Piccoli el protagonista y donde Berlanga ya es un Berlanga maduro, ya tiene casi 80 años cuando rueda París Tombuctú y es un poco su testamento, una película un tanto desvergonzada y un tanto anárquica, pero donde Berlanga muestra un poco sus fantasmas. Luis García Berlanga fue un tipo, él mismo lo decía, muy contradictorio. Él se definía como anarquista burgués, lo cual es casi una contradicción en sí misma. Lo llevaba muy a gala decirlo eso. Era un tipo muy aficionado también a crear su propio personaje. De hecho, antes comentaba que él escribió 2 libros de memoria, pero que están llenos de minas, porque a Berlanga no le importa decir que en la batalla de Teruel durante la Guerra Civil Española estuvieron a 40 grados bajo cero. Hizo mucho frío, pero en España nunca se han alcanzado los 40 grados bajo cero. Entonces, quiero decir, Berlanga también construyó un poco su propio personaje, pero evidentemente era un tipo muy contradictorio. Era un tipo que se definía como anarquista burgués, era un tipo muy sociable, gran conversador y al mismo tiempo muy amante de la soledad. Era un tipo, hablando de su misoginia y de su erotomanía, era un tipo que por un lado admiraba y era un apasionado de las mujeres y al mismo tiempo les tenía miedo, era un misógino y al mismo tiempo un admirador de las mujeres, era un tipo con fama de perezoso, pero era un auténtico alcohólico del trabajo, era un tipo que parecía que dejaba improvisar mucho a los actores, pero lo tenía todo medido. Era un tipo que, a pesar de que dominaba bastante la técnica cinematográfica, decía en plan Butad que él, después de 50 años de carrera, no sabía lo que había dentro de una cámara y que él, a partir de la invención del bolígrafo, ya se había quedado desarbolado frente a los nuevos avances técnicos. Entonces, era un tipo muy contradictorio. Pero yo creo que de esa contradicción surge el retrato de esos personajes de Berlanga que no son de una pieza, no son maniqueos y en los que la inmensa mayoría de espectadores nos podemos reconocer. Hablábamos al principio fuera de cámara con la directora del Cervantes de lo importante que es en la vida de cualquiera, sea un creador o sea una persona, digamos, anónima, lo importante que es la infancia y la juventud, ¿no? En el caso de Berlanga, yo me preguntaba al empezar la biografía, ¿de dónde han partido la genialidad de Berlanga para captar personajes y situaciones? Bueno, hay que decirle a la gente que nos esté viendo y escuchando y a los que puedan leer la biografía que la familia de la madre de Berlanga tenía una pastelería en el centro de Valencia, era la pastelería durante décadas más importante que había en la ciudad. Y Berlanga, cuando salía del colegio, cuando era un niño, un adolescente, solía ir a la pastelería de su madre, de la familia de su madre, muchas veces con sus amigos a merendar. Y entonces Berlanga, yo me lo imagino con 8, 10, 12 años, era un tipo con unos ojos azules enormes, con unas orejas muy grandes y el pelo rizado. Entonces yo me lo imagino detrás del mostrador de esa pastelería, el postre Martí se llamaba, Martí era el apellido de su madre. Me lo imagino viéndolo detrás del mostrador y asistiendo a cómo desfilaban por esa pastelería una galería de personajes, gente mayor, gente joven, niños, ancianos, mujeres, hombres, en fin, gente rica, gente menos rica. Entonces, yo creo que la genialidad de Berlanga también fue captar en esa pastelería de su infancia toda la inmensa galería de personajes que él descubrió.
Berlanga efectivamente es un gran cronista. Ha habido gente que, y yo creo que no es exagerado, que ha dicho que del mismo modo que el mejor retratista de principios del siglo XIX en España es Francisco de Goya, el mejor retratista de la sociedad española de la segunda mitad del siglo XX es Luis García Berlanga. Él consiguió que esa galería de personajes, la mayoría son personajes perdedores. Sus películas, quiero recordar, para la gente que haya visto su cine o para la gente que lo conozca menos, la mayoría de sus películas son muy corales, más que haber un protagonista o dos claros, hay una inmensa galería de personajes. Entonces, yo creo que Berlanga, de esa edad juvenil y de ser muy esponja, era un tipo que absorbía mucho la realidad que tenía a su alrededor y que era capaz, por supuesto, de eso trasladarlo en imagen. Querría hacer una última mención también a las claves un poco de la maestría de Berlanga a la hora de elegir a los actores o a los técnicos. Berlanga daba pocas instrucciones a los actores, confesado por muchos de ellos. De hecho, no le gustaba nada, le molestaba que le preguntaran mucho aquello de director, ¿y cómo tengo que componer el personaje? ¿O cómo tengo que ponerme en situación en esta secuencia? Berlanga decía que la mejor dirección de actores era saber elegirlos bien. De hecho, Berlanga, y también en muchas películas cuyo guión escribió junto a Rafael Azcona, un guionista fundamental en su cine, Berlanga decía que muchas veces escribían un personaje pensando en un actor concreto y que él le resultaba una contrariedad grande si finalmente no podían contratar a ese actor. Berlanga fue un magnífico director de actores. Bajo la capa de una supuesta improvisación era alguien que tenía todo muy medido y que sabía elegir muy bien a sus actores. 3/4 de lo mismo con los técnicos. Berlanga reconocía, no sé si era un poco exagerado, era un poco una butad o era algo cierto. Berlanga era bastante tecnofóbico, estaba bastante reñido con la técnica, como comentaba antes, y él decía que lo importante era tener un buen operador de cámara, un buen montador y darle las instrucciones necesarias, que él no iba a competir a la hora de conocimientos técnicos con la gente que tenía a su alrededor. Esas claves de saber elegir bien a tus actores y a tus técnicos y saber delegar, yo creo que fue también una de las características del genio de Berlanga. Y querría hacer un último apunte para que también podamos entrar en un coloquio vivo y animado. Querría un último apunte un poco sobre la actitud social y política de Berlanga. Habíamos dicho antes que era un anarquista burgués, que es una contradicción en sí misma. Berlanga siempre fue muy alérgico a la política entendida como la política convencional, la política de partidos. Su crítica es mucho más una crítica social que una crítica política. El gran objetivo del cine de Berlanga es la crítica de los poderosos. Si nos fijamos, Berlanga no deja títere con cabeza en sus películas, bien sea la iglesia, la política, la banca, en fin, la impostura social. Y Berlanga en ese sentido fue un creador, un artista absolutamente independiente, disidente del poder y muy crítico con el poder. Hay que recordar, en la biografía lo cuento, él fue hijo y nieto de gente que se dedicó a la política. Su abuelo fue diputado liberal en tiempos de la Restauración y fue presidente de la Diputación de Valencia. Y el padre de Berlanga, con el que no tuvo muy buena relación, el padre de Berlanga fue primero diputado liberal y luego ya en la Segunda República diputado de Unión Republicana, un partido republicano moderado y burgués. Yo creo que quizá el haber vivido la política directa en su casa le dio a Berlanga una cierta alergia a la política, pero no tanto a la política entendida como el servicio público y como algo participativo que es bien noble, sino Berlanga tenía cierta alergia a la política entendida como el poder, como el ejercicio del poder. Y yo creo que todo el cine de Berlanga es una continua crítica de ese poder y de los poderosos. También de la gente humilde, digamos, Berlanga hizo un cine de perdedores, no se casó con nadie,
pero sí que mostró en todo su cine, la mayoría de ellos, de sus películas, como decíamos, son comedias agridulces, por decirlo de alguna forma, o son grandes sátiras en clave de comedia. Y yo creo que Berlanga utilizó la comedia como esos clásicos norteamericanos a los que tanto admiraba, o como a los grandes autores del sainete español, utilizó su cine como una magnífica caricatura y una magnífica sátira del poder. Ya para concluir y para que podamos entrar en un coloquio abierto, yo creo que, como mucha gente, estamos muy satisfechos de cómo está transcurriendo el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. Se ha publicado bastante sobre Berlanga. Ha habido hasta la fecha 2 grandes exposiciones, una en Madrid, en la Academia de Cine, y otra en Valencia, en el Museo Valenciano de la Ilustración, sobre la trayectoria y el cine y la vida de Berlanga. Va a haber un congreso también en noviembre sobre su figura. Los premios Goya del 2022 se celebrarán en Valencia y estarán dedicados un homenaje a Luis García Berlanga. Y, digamos, su figura está cobrando una importancia muy fuerte, y yo creo que el interés por este centenario está demostrando que el cine de Berlanga, unas películas más y otras menos, por supuesto, pero que ha resistido bien el paso del tiempo, y ya algunas de ellas se han elevado a la categoría de películas clásicas, que es aquellas películas que, digamos, no perduran, no pierden vigencia con el paso del tiempo. Y de nuevo agradecer muchísimo la invitación, y estoy a vuestra disposición de todo el mundo en lo que yo pueda saber o pueda comentar, hablar de nuevo sobre Luis García Berlanga y su cine. Bien, pues entre nuestros espectadores, oyentes, internautas, si queréis formular alguna pregunta a Miguel Ángel Villena, este es el momento. Y si no, mientras van pensando, yo querría que hicieras, mientras las personas van reformulando sus preguntas, en una película que es justo su última, París Tombuctú, que es quizá una de las más desconocidas de Berlanga, y que hay personas que consideran que es una película menor. Yo creo que no es para nada menor, sino es una película crepuscular, como has dicho, donde se ve esa gran humanidad, y hay una condensación de todos esos recursos al humor, a un humor muy valenciano, yo creo, a esa proximidad de lo que, por ejemplo, la fiesta de las fallas suponen también, en cuanto a arte, destrucción, celebración colectiva, confusión. Yo creo que París Tombuctú reúne muchísimas claves y no ha sido suficientemente valorada. No sé tú que conoces a fondo el cine de Berlanga, ¿qué opinas tú de esta película? ¿Qué significa? ¿Qué claves a la persona que no la haya visto nunca te parecen reseñables para invitarle a que lo vea? Sí, es cierto, Beatriz, que es su testamento cinematográfico y casi vital. Él ya anuncia que no va a volver a dirigir ningún largometraje, solo hizo un pequeño corto después. Y efectivamente es una película, frente a otras suyas, poco valorada. Hay que decir que en París Tombuctú él, digamos, saca a la pantalla todos sus fantasmas. De hecho, vuelve a rodar en Peñíscola, que es donde había rodado en 1956, o sea, muchos años antes había rodado Calabuch, uno de sus primeros filmes, y entonces vuelve a Peñíscola, se rodea de un grupo de actores muy fiel y muy destacado, empezando por gente como Concha Velasco, como Juan Diego o como Amparo Soler Leal, y ahí muestra Berlanga, digamos, recorre parte de su cine. Es como el personaje es Michel Piccoli,
que hace el mismo personaje en tamaño natural, que es, recordemos, una película de 20 y tantos años antes, donde Piccoli se encierra en su casa con una muñeca que utiliza como absoluta mujer objeto, y es una película muy singular en el cine de Berlanga. Entonces, digamos, Berlanga muestra todos sus fantasmas y también muestra, y así acaba la película, muestra su miedo a envejecer, su miedo a morir. Berlanga tiene 79 años. En 1999 él todavía está muy bien, en muy buena forma, digamos, física, intelectual, pero él ya ve un poco, digamos, el final de su carrera y en el trasfondo el final de su vida. Es quizá la película más desvergonzada, más desmadrada, más anarquista, más... Rompedora. exacto. Y es una película al mismo tiempo, quiero decir, que invita a la sonrisa, pero una sonrisa que se hiela enseguida en los labios, porque lo que está contando es eso, el drama del envejecimiento, de alguien que ya no le ve sentido a su vida, de que está en un mundo que él ya no conoce. Y al fondo, como tú bien has dicho, como en tantas otras películas de Berlanga, que antes no lo he subrayado lo suficiente, al fondo está el carácter mediterráneo y valenciano. En muchísimas películas de Berlanga aparecen bandas de música, aparecen fuegos artificiales, aparecen figuras que pueden estar salidas perdón, de una falla, de ser un ninot de una falla. Berlanga no dejó de ir nunca, aparte de que nació en Valencia y vivió en Valencia hasta los 27 años, es decir, ya cuando se marcha a Madrid, digamos, ya tenía su personalidad muy formada, pero al margen de eso, Berlanga no dejó nunca de ir a Valencia a ver primero a sus padres, cuando ya falleció su madre, sus hermanos, los grandes amigos de la juventud seguían en Valencia, es decir, él nunca perdió el cordón umbilical con Valencia. Decía que la gente que habíamos nacido a orillas del Mediterráneo, esto está bien decirlo, en el Cervantes de Palermo decía que teníamos una especie de biología marina, que la gente que habíamos nacido en el Mediterráneo teníamos una biología marina. Y cuando le preguntaban, porque él, por supuesto, ya vivió hasta que murió con casi 90 años, vivió en Madrid, pero a veces le preguntaban si no echaba de menos el Mediterráneo o Valencia. Y entonces Berlanga se quedaba pensativo y decía, no, normalmente ya me he acostumbrado a vivir en Madrid y demás. Dice, ahora claro, dice, a veces voy en coche por la avenida de la Castellana y cuando veo que al final de la avenida no está el mar, me llevo una decepción, ¿no? Entonces era una imagen muy bonita y muy lúcida. Entonces, volviendo a París-Tombuctú, yo creo que es una película muy estimable, hay que verla en clave de que Berlanga ya, digamos, se siente más libre que en ninguna otra. La película a veces incluso un punto grosera o un punto escatológica, un punto demasiado esperpéntica, pero yo creo que tiene el valor de un testamento y es un poco un compendio de su visión de la vida y una especie de resumen de todas sus películas anteriores. Y esa banda sonora que tiene además muy interesante con la canción de este artista, ahora no recuerdo el nombre, no me sale. Bueno, si luego me acuerdo. Sí, lo tengo yo también en la punta de la lengua. Maravillosa que termina y con esa voz quebrada que tiene un cantante muy conocido español, que ahora se me acaba de ir. No nos sale a ninguno de los dos, pero ahora lo miramos. Ahora lo miramos. Creo que hay alguna pregunta, ¿no, María Laura? Sí, la profesora Esperanza Falcón le pregunta cuál es la película que más le gusta de Berlanga y por qué. Siempre es difícil. Me han hecho a lo largo de estos últimos meses, desde que publiqué la biografía, vamos a ver, Berlanga rodó 17 largometrajes, algún corto y una serie de televisión. Ahí hay de todo. Como en cualquier obra larga, hay películas mejores y peores. De todos modos, yo creo que en la filmografía de Berlanga hay 4 o 5 indiscutibles obras maestras, que serían Bienvenido Mr. Marshall, Plácido, El Verdugo, La Escopeta Nacional y La Vaquilla. Me parece que son películas que están en el Olimpo y que sobresalen por encima del resto. Pero para contestar directamente a la pregunta, la película que me parece mejor de Berlanga es El Verdugo.
La vi hace unos días en Santander en una semana de cine, en una pantalla grande. Me parece una película redonda, me parece una obra maestra, tanto desde un punto de vista social, político, como de los personajes, los diálogos. Y no solo lo digo yo, quizá no sepan que varias veces estas encuestas que se hacen periódicamente entre periodistas o entre críticos de a ver cuál es la película más importante del cine español, las películas más importantes del cine español, siempre que se ha hecho un sondeo, una encuesta entre profesores de cine, críticos, periodistas, siempre aparece El Verdugo como la mejor película de la historia del cine español. Bien. Gracias. Manolo Tena, ahora me he acordado. Manolo Tena. Manolo Tena, exacto. Y a ninguna parte. También colabora un grandísimo cantautor y poeta que era Luis Eduardo Aute, que hace también... es una banda sonora que recomiendo a los aficionados de la música que revisen y que vean la película, por supuesto. Cierto, Manolo Tena, sí. Bueno, yo tengo también una pregunta. Adelante. Sí, sabemos que a la hora de escribir la historia, que sea la historia de un hecho o de la vida de un personaje, la importancia de las fuentes primarias de información, ¿no? Que son los testimonios directos. Yo siempre recuerdo de mis estudios de griego que la palabra historia viene precisamente del griego, de esta raíz id historia, que es el pasado del verbo orao. Orao es ver, entonces la etimología de la palabra historia es sé porque lo he visto. Usted ha dicho que en la escritura de esta biografía han sido importantes también las entrevistas a los testimonios directos que vieron y conocieron a Berlanga. Entre ellos, ¿nos podrías decir cuáles testimonios han sido especialmente importantes? Sí, totalmente de acuerdo, María Laura. Siempre que se pueda acudir a fuentes primarias, muchísimo mejor. En el caso de un cineasta está sobre todo su cine también, por supuesto. Testimonios importantes, pues ha habido varios. En primer lugar, 2 o 3 familiares, su hijo mayor, José Luis García Berlanga, que durante años se dedicó también al cine y a la televisión. Un sobrino suyo también fue un testimonio importante. Después, muy importante también el testimonio de actores, sobre todo. Le tengo que agradecer a José Sacristán y a Santiago Segura que me dedicaran buena parte de su tiempo porque ilustraron muy bien la relación que él tenía con los actores. Luego también con técnicos suyos, con ayudantes de dirección que me mostraron un poco su forma de trabajo, ¿no? Y luego, bueno, con amigos de él que todavía viven, gente que lo conoció. Su mujer vive todavía, su viuda, María Jesús Manrique, tiene 91 años, pero está ya muy mayor y entonces, digamos, ha participado poco en los actos del centenario o en libros que se han podido publicar sobre Berlanga. De hecho, la viuda solo participó en la inauguración de la exposición en Madrid en la Academia de Cine, donde fueron los reyes y el ministro de Cultura. Es el único acto en el que ha participado. Entonces, básicamente, familiares muy cercanos, actores que trabajaron a sus órdenes, algún técnico, y hubo un testimonio especialmente importante por también la relación polémica que Berlanga tenía con las mujeres. Era un tipo que reconocía su misoginia y que en algunos momentos, digamos, fue criticado por sectores feministas. Y fue el testimonio de Josefina Molina. Josefina Molina es una veterana directora de cine y de televisión y de teatro en España, una mujer que ahora tiene ya más de 80 años, que fue alumna de Berlanga, seguidora de Berlanga y que lo sustituyó cuando Berlanga murió en la Real Academia de Bellas Artes. Es decir, para mí era una opinión fundamental de una mujer, además feminista, pionera en España como directora de cine.
fue un testimonio muy importante para ilustrar esa parte que era tan complicada de esa relación tan contradictoria que Berlanga tenía con las mujeres. Y como síntesis, lo que Josefina Molina me vino a decir es que Berlanga había que agradecerle el que hubiera reconocido su miedo ante las mujeres, la desnudez de muchos varones, que al mismo tiempo hubiera reconocido ese miedo frente a las mujeres. Y entonces el testimonio de Josefina Molina para mí fue muy ilustrativo, porque yo quería el contrapunto de alguna mujer con el prestigio y con la talla de Josefina Molina, que hubiera conocido a Berlanga para iluminar ese aspecto, ¿no? Luego también hablé, estoy recordando, con una escritora también conocida en Italia, que es Almudena Grandes. Almudena Grandes tuvo bastante relación con Berlanga, porque Berlanga fue el fundador de un premio de literatura erótica que se llamaba La Sonrisa Vertical, y la primera edición de La Sonrisa Vertical la ganó Almudena Grandes con Las Edades de Lulú, una Almudena Grandes que apenas tenía 28 o 29 años. También el testimonio de Almudena fue importante para componer ese retrato de Berlanga. Yo quería hacer un perfil, aparte de una biografía, que es una biografía en sentido clásico, pero lo que quería era un retrato de él. Muy bien. No sé si hay otras preguntas, otras dudas de nuestro público. Y me gustaría que, mientras no vienen algunas preguntas más, que nos comentaras un poco esa trilogía que fue tan importante, que tuvo tanta repercusión y, como bien has señalado, se configura como uno de los retratos más certeros de la transición española, esa trilogía de la Escopeta Nacional. Cuéntanos un poco más cómo es. Sí, bueno, la Escopeta Nacional se filma en 1978, recién inaugurada la democracia. Hay que decir que en esa trilogía y en La Vaquilla y en alguna otra película, Berlanga cuenta con la colaboración de Rafael Azcona en el guión, algo básico, y también con un productor que se entendió muy bien con Berlanga y fue uno de los grandes productores de la época, que era Alfredo Matas. Entonces deciden rodar La Escopeta Nacional, que está basada en un hecho que ocurre al final del franquismo, un hecho tragicómico, que es que el que era entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, fue invitado por Franco a una de sus cacerías, y Fraga, que no era un cazador muy experimentado, le disparó un perdigonazo en el trasero a la hija de Franco. Entonces, eso es un hecho real y comprobable. Franco le dijo a Fraga que el que no supiera cazar, que no fuera a sus cacerías, y a partir de esa anécdota, Berlanga elabora cómo las cacerías fueron uno de los instrumentos o de aparatos del poder para hacer negocios durante el franquismo. Entonces, la Escopeta Nacional, la gran virtud que tuvo es que en 1978, con España, la democracia recién inaugurada, Berlanga retrata cuáles eran las entretelas, qué es lo que había detrás del poder, ¿no? en una visión muy, muy ácida y muy cómica a la vez. La Escopeta Nacional ha sido todavía a fecha de hoy una de las películas más vistas en la historia del cine español. Fue un auténtico exitazo de público. Reconcilió al público con Luis García Berlanga, porque en los últimos años Berlanga había rodado poco e incluso había tenido que rodar fuera de España. Y La Escopeta Nacional da pie a una segunda entrega con los mismos personajes, aunque se pueden ver independientemente, por supuesto, que es Patrimonio Nacional, donde recupera a esa familia de aristócratas que no entienden nada de la España que está surgiendo y que están anclados en la monarquía de Alfonso XIII, ¿no? Con algunos actores extraordinarios como Luis Escobar en el papel del Marqués de Leguineche o José Luis López Vázquez en el papel del hijo del Marqués. Hay que decir, a propósito de esto, que José Luis López Vázquez, que falleció hace unos años, fue el gran actor fetiche de Luis García Berlanga. De hecho, si no recuerdo mal, de 17 películas,
López Vázquez aparece en 10 y no apareció en más porque López Vázquez tenía otros compromisos de cine o de teatro, pero Berlanga lo hubiera incluido prácticamente en todos sus repartos. Patrimonio Nacional también fue un gran éxito de público y da pie a Nacional 3, que es una película donde ya la democracia está consolidada, los socialistas están a punto de llegar al poder y es una parodia sobre la evasión de divisas y sobre cómo esta familia de aristócratas y familias de la alta burguesía deciden exiliarse en Francia porque no quieren, creen que los socialistas van a expropiarles todo y entonces, bueno, con el pretexto de una peregrinación al santuario de Lourdes en el sur de Francia, montan todo un operativo muy gracioso con López Vázquez con todo el cuerpo escayolado, donde ahí lleva los billetes que van a evadir, algo también muy anclado en la realidad porque hubo familiares del general Franco que huyeron al extranjero en aquella época también con divisas. Los personajes de esa trilogía son muy reconocibles y yo creo que, ya digo, fue para Berlanga fue un auténtico espaldarazo. Él se sintió muy recompensado porque Berlanga era muy tímido, pero al mismo tiempo era muy vanidoso. Es decir, no le gustaba que lo reconocieran por la calle, pero le encantaba que lo reconocieran por la calle. Entonces, a partir de la escopeta nacional, Berlanga se convierte en un director muy popular y alguien que consiguió algo que pocos directores de cine consiguen, que es que los espectadores dijeran, voy a ver una película de Berlanga. No dijeran, voy a ver una película de tal actor o de tal actriz, sino una película de un director concreto, ¿no? Y a partir de ahí Berlanga, sus últimos 20, 30 años de vida, Berlanga es realmente un artista muy popular, muy querido y digamos, él no pudo tener queja y así lo reafirmó de que en un país tan cainita como España, en muchas cosas y tan maniqueo, yo creo que Berlanga era un director de consenso, ¿no? Con un amplio consenso. En eso podemos decir que un parangón parecido podría ser Fellini en Italia, ¿no? En esa utilización del humor, yo creo que ahí tenemos dos figuras del cine, una italiana y otra española, que tienen elementos bastante, pero siempre con una identidad muy italiana y en este caso española de origen valenciano, ¿no? Sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Es que, en fin, por mar, la costa mediterránea española está muy cerca de las costas italianas o de Sicilia, ¿no? Quiero decir, hay una historia común de siglos. Sí, como decía al principio, Berlanga tuvo bastante amistad con Fellini. De hecho, Fellini, siempre que vino a España, las ocasiones en que vino a España, siempre vio a Berlanga. Berlanga también viajó con su mujer y entablaron bastante amistad con Fellini y con Giulietta Massina, y ya digo, Berlanga se reconoció un gran admirador de Fellini. De hecho, me estaba acordando ahora, Berlanga le era muy admirador, le gustó mucho una película de Fellini, de las últimas, si no recuerdo mal, que es Amarcord, que es una película también muy feliniana o podría ser muy berlanguiana, Amarcord, y de hecho en Todos a la cárcel, en la película de Todos a la cárcel de Berlanga de 1993, hace un guiño a Fellini, perdón, porque en una secuencia de Amarcord uno de los personajes se sube a un árbol y empieza a gritar Vogli una donna. Y entonces es una secuencia bastante famosa de esa película. Y en Todos a la cárcel Berlanga, la película termina con un motín en la cárcel y uno de los presos grita desde detrás de las rejas, Vogli una donna, y lo dice en italiano, ¿no? Es un guiño a Fellini. Sin duda alguna, tienen muchos puntos en común Fellini y Berlanga. Así que nuestros oyentes, nuestros amigos del Instituto Cervantes de Palermo, que no hayan visto algunas de estas estupendas películas, les recomendamos muy encarecidamente. Hemos tenido en el Cervantes, en toda la red de centros,
ciclos que se podían ver en streaming de películas y bueno, pues si no, en cualquier plataforma será muy fácil que puedan ver por primera vez, que sería un placer volver a ver por primera vez estas maravillas de películas, o hacer una revisitación, otra nueva visión de cualquiera de estas películas que estamos mencionando de García Berlanga. Muy bien, ¿alguna pregunta más que tuviéramos a la vista, María Laura? No, Beatriz. Tenemos a la gente hoy un poco más tímida. Muy bien. Pues no sé si quieres apostillar alguna cosa que te parece relevante, que a lo mejor te has dejado en el tintero, Miguel Ángel. Bueno, me gustaría eso, reseñar que para cualquier espectador, tanto español como italiano, como europeo, el cine de Berlanga es una magnífica muestra de lo que ha sido, de lo que fue la segunda mitad del siglo XX, y yo creo que es un poco patrimonio de todos, y espero, y ya que, como he comentado antes, que este centenario de nacimiento, que terminará con los Goya, los premios Goya en Valencia en febrero de 2022, sirva para colocar a Berlanga en el sitio que se merece. Y concluir con que con motivo de este centenario se ha cumplido una aspiración vanidosa pero legítima de Berlanga, que quería que se incluyera en el diccionario de la Real Academia Española, se incluyera el término berlanguiano. Finalmente, en noviembre del año pasado, la Real Academia Española decidió incluir el término berlanguiano en su diccionario, lo cual convierte ya a Berlanga no solo en un clásico, sino en alguien inmortal, pero en alguien inmortal que se puede recrear y volver a ver constantemente. Nada más, agradeceros de verdad muchísimo la invitación y muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Esta es la casa de todos los que aman el español y la cultura en español, que es una cultura muy diversa, una cultura polifacética, que no solamente está el castellano, el español, sino que tenemos el catalán, tenemos el valenciano, tenemos el vasco y tenemos el gallego. Así que toda esa multiplicidad que es la que hace que la cultura en español sea tan rica. En otros momentos hablamos de Iberoamérica, que también es donde hay más hablantes de nuestra lengua, pero aquí estamos centrándonos en un autor valenciano, mediterráneo, pero verdaderamente universal. Así que, Miguel Ángel, gracias por esta hermosa biografía que has escrito, que le recomiendo a todos ustedes, Vida y cine de un creador irreverente, que ha sido premio comillas de historia, biografías y memorias 2021, uno de los premios más importantes para el género de la biografía.